¿Cómo es que la tierra entró en una maldición? ¿Cómo es que la tierra en un principio fue bendecida por Dios y se miraba el efecto de aquella bendición? La Biblia dice que aquella tierra producía por naturaleza. No había necesidad de cultivarla, no había necesidad de hacer algo especial con la tierra. Por naturaleza producía, germinaba. Dice la Biblia que ni siquiera llovía. Dice que producía, salía un vapor de debajo de la tierra, lo cual regaba toda aquella tierra, la cual la hacía producir y germinar. Dios estaba con una bendición especial sobre la tierra, su mano estaba sobre la tierra. Pero cuando el hombre pecó, una de las primeras consecuencias que se miran del pecado del hombre es que Dios habla al hombre y le dice: por cuanto has hecho esto, ahora la tierra será maldita por causa de ti. Ahora la tierra recibirá maldición. Ya no te dará el producto que te daba anteriormente. Ya no producirá lo que producía. Ya no dará lo que daba. Ahora con sudor, ahora con fuerza, ahora con dificultad tendrás que sacar el producto de la tierra. Ahora tendrás que trabajarla fuertemente, tendrás que labrarla, tendrás que enfocarte en ella y te costará. Antes no te costaba, antes era natural. La tierra daba su fuerza, daba su fruto y producía por naturaleza. Ahora dice: ya no te producirá lo que te producía. Vas a tener que ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente. La tendrás que trabajar arduamente. Y como resultado de ese pecado, ahora miramos que tenemos que trabajar la tierra, se tiene que labrar la tierra, se tiene que cultivar la tierra para sacar el producto de ella. Dice la palabra que después de eso vino a nacer Caín y Abel. Y dice la Biblia que Abel era un hombre conforme a la voluntad de Dios, pero Caín tuvo envidia de él y dice que lo mató. Y Dios le habló a Caín y le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y dice: ¿qué sé yo de mi hermano? ¿Qué acaso soy el guardia de mi hermano? ¿Qué acaso soy el responsable de mi hermano? ¿Qué acaso no está lo suficiente grande para que él se cuide? Yo no tengo por qué cuidarlo. Pero Dios le habla y le dice: Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Desde la tierra hay un grito, un clamor de la sangre de Abel, de la injusticia que has hecho, del pecado que has cometido. El pecado de Caín se reflejaba en el derramamiento de sangre que había realizado, que había efectuado al matar a su hermano Abel, al justo Abel. Como resultado de aquel pecado, la tierra estaba clamando, estaba gritando. La sangre de aquel justo clamaba desde la tierra a Dios. ¿Y qué es lo que clamaba? Clamaba diciendo: quiero justicia, quiero que se me haga justicia, porque se me ha matado injustamente. Clamaba pidiendo justicia. La sangre de Abel pedía, hablaba, clamaba, porque Caín había pecado. El pecado de matar a Abel traía más maldición sobre la tierra. Dios le dice a Caín: por cuanto has hecho esto, dice, ahora la tierra no te dará su fuerza. Ahora no producirá lo que producía. Ahora te encontrarás con más dificultad para sacar el producto de la tierra. Más todavía, ya había traído maldición la tierra con el pecado de Adán. Ahora con el pecado de Caín se añadía más pecado a la tierra. El pecado fue creciendo y fue creciendo. Antes del diluvio, la Biblia dice que los hijos de Dios se corrompieron, se mezclaron, se contaminaron con el mundo, con el pecado, al grado que toda la tierra estaba contaminada de pecado. Solamente dice que Noé halló gracia delante de Dios, y Dios dijo: hasta aquí, ya no puedo más. Dios tiene un límite. Dios es paciente para con el hombre, es paciente para con el mundo entero. Si Dios no ha venido es porque Él es paciente, es porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Pero Dios en su paciencia también tiene límites, y Dios tiene un tiempo para todo, y es necesario comprender, conocer los tiempos del Señor. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? La Biblia dice que aquella sangre clamaba a Dios. Era el pecado de Caín. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, la Biblia dice que la maldad de Sodoma y de Gomorra llegaron hasta la cumbre, llegaron hasta la presencia de Dios.
llegaron a su límite. Dios dijo: ya no puedo soportar más esto, y ya no puedo tolerarlo más, y ya no puedo permitirlo más. Voy a destruir estas dos ciudades, a Sodoma y a Gomorra. Y se preparó para destruirlas. Pero antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, hubo un hombre que alcanzó misericordia de Dios por causa de la intercesión de Abraham, aquel hombre Lot. Y dice la Biblia que antes de que cayera el juicio, Dios envió ángeles para que hablaran a Lot y a su familia y le dijeran: sal de este lugar porque viene juicio. Ahora estamos acercándonos a un tiempo similar a esos días, a esos tiempos, y Dios está enviando mensaje, el último mensaje a esta tierra, a este mundo. Está enviando el último mensaje, hablándole al hombre, diciéndole: sal, escapa del pecado, escapa de la maldición, escapa del juicio de Dios, porque viene juicio a este mundo. Viene juicio a este mundo, y eso nadie lo va a poder evitar. Pero así como en un tiempo escapó Noé en aquella arca, así como en un tiempo fue librado Lot por causa de la misericordia de Dios, en un tiempo como este hay una iglesia que será librada, la iglesia lavada con la sangre del Cordero de Dios, que se preparó, que se limpió y que está esperando la aparición de su Señor y Salvador Jesús el Cristo. Aleluya. Den un aplauso al Rey en esta gloriosa mañana. El pecado del hombre trae maldición a la tierra. Cada vez que el pecado llega a su clímax, llega a su totalidad, llega a ese límite donde Dios ya no puede tolerarlo, comienza a prepararse o a derramarse el juicio de Dios sobre la tierra. La Biblia nos enseña que en el tiempo del diluvio de Noé fue porque la maldad había llegado a su límite y ya no se podía tolerar más, y ya no se podía permitir más, y Dios tuvo que enviar un juicio para limpiar la tierra, para poder purificar la tierra de pecado. Era demasiado el pecado, era demasiada la maldad, era demasiada la detracción, la corrupción. La maldad había llegado a su límite y Dios ya no lo podía tolerar. Dios es un Dios paciente, pero la Biblia dice que Dios tiene también un límite. Dios tiene un momento cuando dice: y ya no toleraré más esto, y ya no permitiré más esto. Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Y qué precioso es que usted y yo, que estamos en esta mañana, en este lugar, podamos oír la palabra de Dios y valorar la oportunidad que tenemos para ponernos a cuentas con el Señor y decirle: Señor, yo quiero estar preparado para ese día de tu venida, Señor. Dele un aplauso al Rey. Dele un aplauso al Rey. Veamos lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 3. El verso 4 dice: y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La palabra que creó los cielos y la tierra en Génesis 1:1, que dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa misma palabra tiene una cita con el cielo y la tierra. Cuando habla del cielo y la tierra, no está hablando de la gloria de Dios o del trono de Dios. Está hablando de la atmósfera terráquea que nosotros conocemos como cielo. Y está hablando de la tierra, por supuesto, en este planeta donde vivimos. Dice que estos cielos y esta tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Como el tiempo ha ido pasando, el pecado se va multiplicando.
Cuando el pecador comienza a multiplicarse, el pecado comienza a multiplicarse, comienza a abundar, comienza a crecer, comienza a esparcirse por un lugar y por otro lugar. En este tiempo el pecado se está metiendo por todos lugares como antes no lo habíamos mirado. En otros tiempos que en las ciudades de nuestros países, en los pueblos, en los ranchos, en las aldeas, donde era un ambiente pacífico, donde era un ambiente puro, limpio, ahora ya no hay eso. Ahora el pecado ha entrado. Ahora las modas, la contaminación, la depravación está entrando por todos los rincones de la tierra. No se está deteniendo, no se está limitando, está invadiendo, porque la palabra lo habla proféticamente. Dice que el pecado se multiplicaría, el pecado abundaría en los últimos tiempos. Sería una de las cosas que más se manifestaría. Pero también dice la palabra que cuando el pecado abundaría, la gracia de Dios sobreabundaría. La bendición de Dios, la misericordia de Dios para fortalecer, para bendecir, para ayudarnos a perseverar, a mantenernos limpios, íntegros, a mantenernos caminando firmes en el Señor. El pecado ha traído maldición a la tierra. La tierra misma está bajo maldición por causa del pecado y ya no produce su fruto. La tierra que en tiempos pasados producía un fruto agradable, ahora cada día parece que produce menos. Cada día produce menos. Las lluvias que antes caían a su tiempo, ahora ya no caen a su tiempo. En tiempos pasados los hombres decían: va a llover tal día, y ese día llovía. Conocían los tiempos. Ahora ya no llueve cuando el hombre quiere, y ya no caen las aguas tempranas y las aguas tardías cuando el hombre quiere, porque la bendición de Dios se está deteniendo sobre esta tierra por la abundancia del pecado, por multiplicarse el pecado. Pero aunque el pecado se multiplique y aunque la tierra no dé su fuerza, la iglesia debe de saber que su proveedor no viene de la tierra, su provisión no viene de la tierra, su provisión viene del cielo, viene de la gloria de Dios, viene de la presencia de Dios, viene de la palabra de Dios. La iglesia no va a subsistir por lo que la tierra da, la iglesia va a subsistir por lo que Cristo da, por lo que Cristo ofrece, por lo que Cristo tiene, por la palabra de Dios. Oiga cómo dice acá, dice el verso 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La palabra ha reservado el cielo y la tierra para un día donde ha de ser consumido, donde ha de ser quemado, donde ha de ser purificado, si usted quiere. Porque la Biblia dice que la creación gime con dolores de parto, esperando la aparición gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, hay una cosa que a mí me llama la atención mucho, y es aquella palabra que el Señor habló diciendo: ustedes, dice, conocen las señales y los tiempos. Miran que viene el viento del norte y dicen: va a llover en tal lugar, y llueve en tal lugar. Saben distinguir las señales, saben distinguir los tiempos, saben darse cuenta cuando viene la primavera, cuando viene el calor, cuando viene el invierno. Se dan cuenta, distinguen los tiempos. Pero ¿cómo no distinguen el tiempo en el que están viviendo? Dice el Señor. Esta generación puede distinguir los tiempos al grado que puede detectar con su ciencia, con su tecnología, un huracán que está millas y millas y millas de retirado de acá. Pueden detectar un temblor. Muchas veces lo detectan su categoría, qué tan fuerte fue, de qué manera fue, su magnitud, lo que afectó. Pueden detectar tantas cosas. Detectan las aguas, los huracanes, detectan las lluvias. Dicen: va a llover el viernes, y casi siempre llueve el viernes cuando dicen que va a llover. Hay un 80% de que llueva tal día, y así como lo dijeron, llueve. Tienen tecnología para detectar los tiempos, pero no tienen el Espíritu de Dios para detectar el tiempo espiritual en el que estamos viviendo. Solamente la iglesia que tiene el Espíritu de Dios despertará y se dará cuenta, mirará que viene el juicio, que viene problemas contra esta tierra, que vienen consecuencias sobre esta tierra.
Por eso la iglesia de Cristo tiene que estar despierta en el espíritu, porque así como los científicos con todos sus instrumentos de tecnología detectan las lluvias, detectan la atmósfera, detectan lo que viene, así la iglesia, el único que podrá detectar en la iglesia lo que viene es el que tiene el Espíritu de Dios vivo. El que lo tiene despierto se dará cuenta lo que viene, se apercibirá, se preparará, estará listo para encontrarse con el Señor y no estará dormido. Aleluya. Dele un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Dele un aplauso al Rey. La iglesia oye hablar de los últimos tiempos. La iglesia oye que estamos acercándonos al fin, pero vive como si estuviéramos muy lejos del fin. La iglesia oye y conoce y sabe que vienen tiempos malos, pero vivimos como si viniera lo mejor de los tiempos. Y es mentira. Vienen consecuencias grandes contra esta tierra. Y vamos a comenzar a mirar los principios de esas consecuencias. La consecuencia del pecado, la consecuencia de la maldad, está trayendo destrucción, está trayendo juicio de Dios sobre esta tierra. Y nosotros como iglesia tenemos que estar despiertos. No nos puede agarrar dormidos el juicio de Dios estando a las puertas de Sodoma y de Gomorra. La Biblia dice: escapa por tu vida, escapa por tu vida, sal con todo lo que tienes y escapa por tu vida. Que mi esposa no quiere, pues sal tú. Que mis hijos no quieren, pues sal tú. Que mis padres no quieren, pues sal tú. Escapa por tu vida, porque la salvación es personal, es individual, y cada uno tenemos que dar cuentas a Dios personalmente. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a mirar algo precioso en la palabra. Venga conmigo. Malaquías capítulo 4. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vea lo que dice la palabra. Hay una advertencia, hay una alerta, y en esta oportunidad miramos lo que comienza a decir todo este capítulo. Y comienza a hablar. Es una alerta. Malaquías es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Por lo menos es uno de los últimos escritos que tenemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y este último capítulo de este último profeta termina o comienza diciendo, en este último libro, en su último capítulo, habla del juicio, la advertencia del día del Señor. Viene el día del Señor ardiente como un horno, y todos los que hacen maldad serán estopa. Está hablando de juicio. Está hablando del día del Señor. Está hablando de lo mismo que dijo Pedro. Viene el día del Señor. Viene el día del juicio, cuando esta tierra será quemada y los elementos ardiendo serán desechados. Viene el día cuando esta tierra será bautizada por Espíritu Santo.
ya fue bautizada por el agua, ahora viene a experimentar el bautismo del fuego, que la quemará, la purificará para tenerla transformada y preparada para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en aquel gran día y glorioso día. Entonces comenzamos a mirar que aquí Malaquías nos está previniendo, nos está alertando, nos está diciendo: viene ese día, viene ese gran día. Pero comienza a decir al mismo tiempo: no se asusten, no tiemblen de miedo. Que tiemble de miedo el que no tiene esperanza, que tiemble del miedo el que tiene su confianza en el ídolo, en la ciencia y en la tecnología, porque va a ser avergonzado. Pero aquel que tiene su confianza en el Dios de los cielos, dice: ese no será avergonzado, ese va a levantarse y a regocijarse, a saltar como los becerros de la manada, se va a gozar. Va a ser el día más glorioso para la iglesia de Cristo, ese día precioso. Ese día que viene como destrucción para el mundo, viene como salvación para la iglesia. Ese día que viene como perdición para el pecador, viene como salvación, gozo y triunfo para la iglesia de Cristo Jesús. Por eso la iglesia, entre más se acerca al último tiempo, debe de limpiarse, debe de santificarse, debe de prepararse y debe de decir: Señor, oigo tus pasos que ya vienen. Cuando abunde el pecado, oigo tus pasos que se acercan. Cuando vienen las señales cumpliéndose, oigo tus pasos que vienen a esta tierra y ya te acerca, Señor, y yo quiero estar preparado para esa aparición y manifestación de mi Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Entonces ese profeta Elías es la iglesia, es el ministerio de la iglesia. La iglesia es la reconciliadora. Elías tenía el ministerio de reconciliación. Juan el Bautista tenía el ministerio de preparar el camino para el Señor. La iglesia tiene el ministerio de preparar el camino del Señor y de reconciliar al mundo con Cristo Jesús. Así es de que tenemos ese mismo ministerio, esa encomienda. El verso 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La maldición final, la maldición de destrucción y de juicio. Dice el Señor: oiga bien esto, esta encomienda es para la iglesia. Este verso 6 es para nosotros. Nosotros debemos de cumplirlo, debemos de vivirlo, debemos de entenderlo, de asimilarlo, de hacerlo nuestro. Él hará volver, hablando del ministerio del profeta Elías, hablando de ese ministerio de reconciliación. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, el Señor dice: cumple tu ministerio, iglesia, cumple con tu llamado, iglesia. No sea que venga y destruya la tierra con maldición. No sea que venga y haga lo que hice con Sodoma y Gomorra. Iglesia, dice el Señor, tienes un ministerio. Tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos a los padres, el corazón de los rebeldes a la prudencia. Es tu responsabilidad de hacer volver al hombre pecador que anda en el mundo, que anda en la maldad, hacerlo volver a Cristo. Es tu responsabilidad presentarles la solución, la salida del problema. Es tu responsabilidad presentarles la medicina para su enfermedad. Es tu responsabilidad reconciliarlos con Cristo. Hermanos, Lot tenía una responsabilidad. La responsabilidad de Lot era de hablarle a su familia, de sacarlos de Egipto, de sacarlos, mejor dicho, de Sodoma y Gomorra, de que escaparan de aquel juicio. Pero Lot estaba muy involucrado con Sodoma y Gomorra. Lot estaba dormido. Lot no se daba cuenta que venía juicio, porque su espíritu estaba dormido. No percibía el peligro, no percibía el tiempo que estaba viviendo, no percibía lo que venía contra Sodoma y Gomorra. Tuvieron que venir ángeles a sacarlo, y lo tuvieron que sacar a la fuerza prácticamente, porque él no quería salir. Sus hijas
estaban comprometidas para casarse y ya con hombres de Sodoma y Gomorra. Dice que sus yernos no quisieron salir. Quiere decir que se estaba mezclando en el pecado, en la maldad, en la vida, en la manera de vivir y de caminar, así como se movían, como se vivían ahí en Sodoma y Gomorra. Pero dice la palabra que cuando salieron, todavía la esposa de Lot a medio camino volteó para atrás, miró para atrás. ¿Por qué miraría para atrás? ¿Sabe qué significa mirar para atrás? Significa dudar, significa negar la fe, significa no creerle a Dios, significa preguntarse: ¿será? ¿Y qué de mis pertenencias? ¿Y qué de mis cosas? Salieron a medianoche, salieron sin poder agarrar nada, solamente las agarraron y dijeron: vámonos, salir sin nada en la mano. Salieron, pero ella a medio camino comenzó a mirar para atrás. ¿Será que en verdad va a caer juicio? ¿Será que en verdad va a pasar eso? Hay pueblo en las iglesias que está mirando para atrás, que está volteando para atrás. ¿Será que es malo esto? ¿Será que es malo lo otro? ¿No será que son exagerados en la iglesia? ¿Será que es real la palabra de Dios? ¿Será que en verdad va a venir el Señor? ¿Será que en verdad estamos viviendo este último tiempo? ¿Será? Mucha de la gente que va a estar mirando para atrás se va a estar quedando a medio camino. Pero la iglesia que pone su mano en el arado dice que no tiene que voltear atrás, tiene que caminar con la mira puesta en el autor, en el consumador de la fe. Tiene que caminar sirviendo al Señor con toda libertad, aleluya. Tiene que caminar con su mira puesta en Jesús. ¿Qué dice la palabra? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios dice: si tú no haces tu trabajo, yo voy a herir con maldición la tierra. Si tú no cumples con tu encomienda, yo voy a herir con maldición la tierra. Es decir, si tú no hablas mi palabra, si no le hablas a tu familia, si no le compartes la palabra, si no metes a tus hijos en un orden, yo los voy a herir con maldición. Si no vives bajo un orden de mi palabra, va a caer maldición sobre ese hogar, va a caer maldición sobre esa familia, va a caer maldición sobre esa persona. Es que aquí no importan los parentescos, aquí importa la voluntad de Dios, aquí importa el caminar en la voluntad de Dios. Si tú, hermano, hermana, te importa tu familia, te importan tus vecinos, te importan los que te rodean, dice el Señor: háblales mi palabra, alértales el tiempo en el que estamos viviendo. Tú que puedes mirar lo que se aproxima a esta tierra, tú que puedes discernir, habla mi palabra, no te detengas, alza tu voz como trompeta y habla mi palabra, habla mi palabra. El mundo está dormido y no puede mirar, y es nuestra responsabilidad despertarlo. Venga conmigo a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 8. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. La encomienda está sobre la iglesia. Si tú no hablas, yo vendré con maldición sobre la tierra. Elías, iglesia, tienes que hablar y hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los rebeldes a la prudencia, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tenemos que aprender a volver al orden de Dios, a volver a los principios de Dios, para que no venga el juicio sobre nuestras vidas, para que no venga el juicio, la consecuencia, para que no venga la destrucción sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos. Estamos hablando no solamente de una tierra literal, sino también de una tierra espiritual, porque vino una consecuencia sobre el pecado de Adán, vino una consecuencia sobre el pecado de Caín. Dice la Biblia que Caín le dijo: Dios, vas a ser un vagabundo por la tierra, no vas a encontrar paz ni alegría ni nada, vas a caminar y correr como un vagabundo por la tierra. Así anda el hombre cuando no conoce a Cristo, como un vagabundo por la tierra, hasta que viene a encontrarse con su Dios. Es cuando vuelve a casa, vuelve a estar en la presencia de Dios. Veamos qué dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 8, del verso 1 al verso 13. Oiga lo que dice la palabra. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios,
y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. ¡Qué tremendo! Aquí se comienzan a tocar las trompetas. Aquí se comienzan a desatar los sellos. Aquí se comienza a manifestar la ira de Dios. Estamos mirando algunos de los principios que sucederán en ese tiempo venidero. Cuando esto suceda, la iglesia ya va a ser levantada por el Señor. Es decir, antes de que comiencen a caer los juicios, la ira de Dios sobre esta tierra, la iglesia de Cristo va a estar ya preparándose para salir de esta tierra. La iglesia no espera el juicio de Dios, porque Cristo llevó el juicio de Dios por nosotros. La iglesia espera la misericordia del Señor, pero esa es la iglesia que esté preparada, que esté lista, que esté dispuesta, que esté preparada para partir, para salir. Por eso le decía que la iglesia no puede estar dormida. Aquí nos habla de lo que sucede cuando los ángeles tocan las trompetas. Habla de granizo mezclado con fuego y sangre que es lanzado sobre la tierra. Habla de que los árboles se quemaron. Habla de que toda la hierba verde se quemó. Habla de cada cosa que fue sucediendo. Cada uno de estos juicios vino cayendo sobre la tierra. Fue una manera, o es una manera, de traer el juicio a la tierra. Cuando le hablo de la tierra, le hablo tanto de los hombres como de la misma tierra, que estará cayendo todo aquello sobre de ella. Ahora, venga y miremos algo un poquito más amplio, que nos habla de lo mismo que acabamos de leer. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 16, verso 1 al verso 9. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras y que era el santo, porque ha juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía:
ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén, qué precioso. Oiga bien, estos juicios, estas señales están concordando con lo que leímos ahí mismo en Apocalipsis capítulo 8. Nos está hablando de esos juicios que vendrán en secuencia, que vendrán a caer sobre esta tierra como consecuencia de lo que Dios habló en Malaquías. Habló y dijo que tenía que haber restauración, que tenía que volverse los hijos a los padres a los hijos, los rebeldes a la prudencia. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, en estos tiempos más que nunca estamos mirando la desintegración familiar. Estamos mirando los hijos corriendo por un lado, los padres por otro lado, el esposo por un lado y la esposa por otro lado. Hoy más que nunca estamos mirando la desintegración, la falta de armonía, de unión, de amor, de comprensión dentro de los hogares. Y ahí comienza lo que viene siendo la bendición o la maldición para la sociedad, para las familias enteras, para las naciones enteras, los países enteros. Comienza primeramente con la familia. Por eso es importante, mis hermanos, que cuando miramos que en este tiempo hay tanta se desintegran tanto las familias, debemos de mirar y entender que es principio de las señales de lo que vendría a acontecer cuando comenzaran los juicios de Dios ya a manifestarse. En otras palabras, recuerde que decía el Señor a través de Malaquías: quiero que los hijos se vuelvan a los padres a los hijos, que haya reconciliación familiar, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nunca como ahora habíamos mirado una desintegración familiar. En este tiempo el homosexualismo, el lesbianismo se está aumentando a tal grado que no le extrañe que en un tiempo muy cercano les quieran exigir a las iglesias cristianas a que casen homosexuales o lesbianas. Hermano, estamos llegando a tiempos críticos, a tiempos delicados, cuando solo Dios sabe a lo que nos vamos a estar enfrentando. Pero dice la palabra: el que está firme, mire y no caiga, afírmese más, sírvale más al Señor. El que está limpio, límpiese más. El que va de la mano del Señor, prepárese, porque vienen cosas a esta tierra y tenemos que estar preparados, agarrados del Señor, para que no nos desvíen esas cosas, para que no entremos en la contaminación. La desintegración familiar es una de las señales más visibles y más palpables de las señales de los últimos tiempos. Malaquías dice: no quiero que haya desintegración familiar, no quiero que los hijos corran por un lado a su manera, desobedientes, rebeldes, haciendo lo que quieren, y que los padres por otro lado y los matrimonios por otro lado. No quiero desintegración familiar. La familia es una base de Dios. El hogar es algo sagrado, establecido por Dios, y cuando el hogar se desintegra, viene el juicio de Dios contra la sociedad. Es un principio de señales, de manifestaciones, y tenemos que estar despiertos y alertas. En este tiempo nadie quiere luchar por su hogar, nadie quiere batallar. Es más fácil decir: ahí dejo todo o perder lo que tengo, que luchar por ello. ¿Sabe qué, mi hermano? Es que la sociedad está plagada e infectada con tanta destrucción dentro de los hogares. Y dice el Señor: iglesia de Cristo, y yo te mando, yo te ordeno que en ese último tiempo estés con tus ojos abiertos, con tu lámpara encendida. Mantente íntegra, mantente limpia, no te dejes envolver por el sistema del mundo, por la corriente del mundo. Lucha contra la marea, lucha contra la corriente, lucha contra todo lo que viene, contra la desintegración de los hogares. Tenemos que luchar por mantenernos, hermanos. Problemas hay, sí, siempre los ha habido, pero tenemos que luchar. No me van a negar los hombres y mujeres que tienen más edad, que hace 30, hace 50 años no se oía de lo que se oye ahora.
No se oía de la desintegración familiar como ahora. Los hijos no vivían como viven ahora. Los hogares no estaban como están ahora. Aparentemente hemos progresado, aparentemente tenemos más lujos, pero estamos peor. Está autodestruyéndose la sociedad, pero la iglesia debe de seguir con su fundamento puesto en la palabra de Dios, parada en la roca inconmovible. La sociedad podrá hacer lo que quiera, pero la iglesia de Cristo debe de seguir viviendo por los principios eternos de la palabra de Dios. Debe de seguir viviendo en el propósito santo que Dios ha establecido. ¿Cuál es la señal que habla el último profeta en el último capítulo, en el último versículo del Antiguo Testamento? No lo aplica a todos los del Nuevo Testamento y dice: viene el día ardiente como un horno, en el cual todos los que hacen maldad serán quemados como la estopa. Aquel día los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Dice: prepárense, dice. Acuérdense de la ley que el Señor dio a Moisés su siervo. Acuérdense de la palabra de Dios. Acuérdense del mandamiento del Señor. He aquí yo les envío al profeta Elías. Les envío la palabra profética. La iglesia de Cristo estará recibiendo la palabra profética en este último tiempo para vivir en esa verdad y en esa voluntad del Señor. Porque yo sigo creyendo que Cristo todavía tiene iglesia en esta tierra, en este último tiempo. Sigo creyendo que hay un remanente que no ha doblado rodillas a Baal. Sigo creyendo que hay un remanente que se guarda y que quiere vivir para su Dios. Sigo creyendo en esa verdad. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Cuántos creen esa verdad? La desintegración de la familia es señal y anuncio de que Dios viene a herir con maldición esta tierra. ¿Cuál es la maldición? Estamos leyendo los juicios y estas señales están comenzando a visualizarse. Científicamente se habla de la capa de ozono que está con huecos y agujeros por un lugar y por otro, y que el sol está llegando más directo a la tierra como nunca había llegado, y que está causando cánceres. Día con día está aumentando y aumentando y aumentando esa contaminación, esa enfermedad del cáncer. ¿Por qué razón? Porque estamos acercándonos a los últimos tiempos, porque estamos mirando las señales cumpliéndose. Va a llegar un momento cuando los científicos, con toda su ciencia, no van a poder hacer nada sino doblar sus rodillas y reconocer que solamente Dios es el que está en control, que el hombre no es nada sin la voluntad de Dios, que el hombre no puede nada sin la misericordia de Dios, que el hombre está impotente, está indefenso para defenderse si no es Dios el que tiene su mano sobre él. Dice el Señor: ¿a dónde huirás? Aunque te vayas a la luna. Se dice que están haciendo en la luna una base para que la gente más rica y más importante la manden a la luna cuando venga una bomba nuclear a esta tierra y allá la preserven. Dice el Señor: si te me subes a la luna, te derribo de la luna. Si te me vas a las estrellas, te bajo de las estrellas. Si te me quieres ir a otro planeta, te saco de otro planeta. Soy Dios en la tierra, en los cielos, en el universo. Soy Dios grande y poderoso. No podrás escapar de mi presencia, dice el Señor. Denle un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Denle un aplauso al Rey. ¿Cuántas cosas estamos mirando? Estamos mirando que el sol cada día quema más, cada día llega más directo. La contaminación del hombre ha destruido la protección que Dios puso. Dios puso una protección sobre este planeta y el hombre la ha destruido con su ciencia, tecnología y contaminación. Pero toda la base es el pecado. El pecado es lo que trae maldición. El pecado es lo que trae consecuencia. El pecado es lo que trae destrucción. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta nosotros, mis hermanos. Tenemos que entender que Dios es un Dios santo. Y dice: sed santos porque yo soy santo. El que es santo sea más santo aún. Y el que es sucio de una vez váyase a ensuciar en el mundo. Pero no quiero un tibio, porque ese lo vomitaré de mi boca. Pero yo creo que esta iglesia va a estar despertando y va a estar tomando en serio las cosas del Señor en estos tiempos, cuando tanta necesidad tenemos de consagrarnos, de mirar buenos ejemplos, buenos testimonios, de mirar la gloria de Dios. Aleluya.
¿Qué podrás hacer cuando la mano de Dios comience a moverse en este mundo? Vamos a mirar los principios de los dolores. Dijo el Señor: cuando veas que estas cosas comienzan a suceder, cuando veas que se cumple esto y esto y esto, eso es principio de dolores. Como la mujer que está encinta, como cuando se acerca el alumbramiento. El alumbramiento es la venida del Señor, es la manifestación de nuestro Dios. Pero dice, como esa mujer que está encinta, que siente los dolores, y como más arrecian los dolores, está más cerca el alumbramiento. Dice el Señor: cuando veas las señales, cuando veas que esto se cumple y esto otro, date cuenta que se aproxima, date cuenta que se acerca el alumbramiento. Date cuenta que está a punto de nacer el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Date cuenta que se aproxima el príncipe de los pastores a venir a levantar a su rebaño, a venir a levantar a sus ovejas, a venir a levantar a sus escogidos. Y yo quiero estar entre esos escogidos, y yo quiero irme con el Señor en esa manifestación gloriosa. Pero tenemos que estar preparados, mis hermanos. Bendito el nombre de Jesús. En estos tiempos, la mayoría de los ríos, aún en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, son letrinas en estos momentos. Son ríos de agua negra, contaminada. Los ríos se están agotando, se están secando, y los pocos que quedan están contaminados, están perdiéndose. No ha llegado todavía esto que hemos leído, pero estamos mirando los dolores, las evidencias de que esto se aproxima más apresuradamente de lo que nos imaginamos. Estamos mirando que el sol quemaría de una manera increíble y haría que los hombres blasfemaran contra Dios. El sol va a quemar, y cada día va a quemar más, cada día va a penetrar más, cada día va a dañar más, va a herir más. Yo en lo personal creo que estas heridas son cánceres terribles que llegarán, quemaduras que llegarán a la humanidad en ese tiempo de juicio, cuando venga el Señor. Pero ya estamos mirando el principio. Estamos mirando que los ríos están contaminados. Estamos mirando que la sociedad está corrompiéndose día con día. Lo que habla aquí de estos juicios, estamos mirando ya el principio de esa manifestación. Estamos mirando que los mares ya están también dañándose, contaminándose. Los ríos están contaminados, las plantas están acabando, los hombres con la vegetación. Se está acabando, se está acercando el fin para esta tierra. Se está acercando a pasos agigantados el final de esta tierra. El hombre que tiene su mirada puesta en las casas y en los carros y en lo que tiene esta tierra, miserable de ese hombre, porque todo eso va a perecer, se va a quemar y consumir. No te digo que es malo tener cosas acá. Si Dios te ha dado una buena casa, un gran carro, gózatelo, disfrútalo, pero que tu corazón no esté puesto ahí. Que si lo tienes te gozas, y si no lo tienes también. Que el gozo de tu corazón sea el Señor, que tu corazón esté puesto en Jesús, que tu anhelo esté en Jesús, tu deseo, que todo tu ser esté puesto en el Señor. Eso es lo que debemos de tener, nuestro corazón en Jesús, que Él sea el dueño de nuestro corazón. Amén. Daniel capítulo 12, ahorita vamos a leer del verso 4 al verso 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sea el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas
hasta el tiempo del fin. Esto se está cumpliendo hoy como nunca. Muchos correrán de acá para allá, correrán de un lugar a otro. No encontrará el hombre su lugar, no encontrará la paz. Correrá de un país a otro, de un estado a otro, de una ciudad a otra, de un hombre a otro, de una mujer a otra. Correrán de aquí para allá y no hallarán lo que necesitan, no hallarán lo que desean. Correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es cierto que siempre ha habido ciencia, es cierto que siempre hemos mirado que la ciencia va aumentando, pero nunca como en este último tiempo. ¿Cuándo habíamos mirado la tecnología como ahora? Se dice que ahora tienen un satélite en el espacio, que desde allá pueden mirar un alfiler en un estadio de fútbol. Lo pueden localizar desde el espacio. Con esa capacidad pueden controlarlo de una manera increíble, como nunca se imaginaba que lo podían hacer. ¿Cómo? Por la ciencia que se ha multiplicado, la ciencia que ha aumentado. Hace unos tiempos, unos años atrás, el tener teléfono solamente era para gente especial y rica. Ahora cualquier persona trae, no un teléfono, sino hasta celular. Ya no hay quien no traiga celular. Ya es raro el que no trae. La ciencia se aumentaría. Y no estoy hablando en contra de los celulares. No lo estoy condenando por traer un celular, porque yo también traigo, amén. Pero el punto es de que la ciencia aumentaría. Estamos mirando que está aumentando y está llegando al grado de la clonación, de que están diciendo que el hombre puede crear a otro hombre sin necesidad de Dios, sin necesidad de una mujer, sin necesidad de otro hombre. Nomás sacan un poquito del DNA de la sangre de aquel hombre y entonces pueden clonarlo y pueden sacar a otro igual que él. Se está hablando de llegar a los límites que llegó a aquellos hombres, a aquella sociedad en el tiempo de la Torre de Babel, que dijeron: hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo. Quieren traspasar los juicios de Dios, quieren subir más arriba de Dios, quieren estar por encima de Dios. Pero mentira, eso solamente aproxima el juicio de Dios contra esta tierra. No es bendición, es maldición. No es señal de prosperidad, es señal de degradación, de que el hombre no reconoce a su creador, de que el hombre no reconoce a su hacedor, de que el hombre no reconoce que hay un Dios por encima de él. El hombre tiene que reconocer que no es autosuficiente, que no puede subsistir por sí mismo. El hombre necesita de su creador para respirar, porque si él no te da aire, no puedes respirar, no puedes hacer nada. Él sigue siendo el Señor de señores y el Rey de reyes, y sin él nada podemos hacer. Denle un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. No comiences a correr de un lado para otro. Dios quiere gente estable, firme, arraigada como un árbol con las raíces junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prospera. Dios quiere un pueblo arraigado, no en una religión, no en una tradición, sino en el poder de Dios, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. De ahí nadie te podrá desarraigar. Vengan malos tiempos, se estén secando los árboles a tu lado, se estén secando los hogares, se esté secando la familia, no importa. Si tú estás junto a las corrientes de las aguas vivas, vas a mirar la gloria de Dios, vas a fructificar. En medio de los malos tiempos, la iglesia va a brillar. En medio de los malos tiempos, la iglesia ha de resplandecer. En medio de los malos tiempos, la iglesia ha de ser exaltada. Aleluya. Hubo una dispersión del pueblo santo. Esa dispersión se llevó a cabo alrededor de 70 años después de la muerte de Cristo. El pueblo de Israel fue esparcido por las naciones. El Señor profetizó que no quedaría piedra sobre piedra sobre aquel templo enorme y glorioso que habían edificado, y eso se cumplió en ese mismo tiempo. Cuando vino la destrucción de Jerusalén y el templo fue arrasado, fue destruido, y el pueblo santo de Dios, los judíos, fueron esparcidos por todas las naciones. Corrieron para un lado y corrieron para otro. Vivieron más de 1900 años o alrededor de 1900 años dispersados.
sin nación, sin patria, sin ciudadanía. Hace un par de años atrás, alrededor del 1948, ese pueblo volvió a ser reunido, volvió a ser juntado. Pasaron siglos y siglos y siglos de años, y ese pueblo estaba disperso. Aún hay un dicho que dice por ahí: andas como judío errante. Porque el judío ha andado errante. No tenía patria, no tenía tierra, no tenía ciudadanía. Fue destituido de lo que tenía. Pero hace unos años atrás, 1948, sus alrededores, ese pueblo fue restablecido. Vinieron de diferentes naciones y ciudades de donde habían sido esparcidos y volvieron a su tierra, a su patria. Pelearon por ella y milagrosamente Dios les dio la victoria. Un pueblo tan insignificante, tan pequeño, tan limitado, tan impotente, tuvo victorias y triunfos tremendos que están registrados en la historia hace unos años atrás. ¿Qué quiso decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que se cumplió el regreso de la dispersación del pueblo santo. Ese pueblo fue dispersado en aquel tiempo y ha sido restaurado. Desde ese tiempo hemos mirado las señales más palpables, más visibles, más reales en nuestros medios, en todo sentido. La ciencia no tiene mucho, que ha explotado. Hace unos 20, 30 años atrás todavía estaba dormida la ciencia, todavía estaba limitada. Pero de unos cuantos años para acá ha sido una explosión enorme que ha dado señal del cumplimiento de la palabra. La esparción del pueblo de Dios, del pueblo santo, vendría a ser juntada, restaurada, y sería un principio de identidad, del cumplimiento de los últimos tiempos. Estamos acercándonos más y más a esos últimos tiempos. Iglesia de Cristo, despertemos, abramos los ojos y sirvamos a Dios de corazón en este último tramo de la carrera que nos queda. Ya no es mucho, dijo el apóstol, aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Somos de los que confiamos y nos mantenemos en el Señor. Aquí me detengo en esta mañana porque el tiempo se nos ha ido y después continuamos. Póngase de pie.